Te pregunto, desde la honestidad más profunda de este momento, ¿cuántas veces has sentido que el universo te da la espalda? Que los proyectos se caen, no por falta de talento, no por un error técnico, sino por una inexplicable falta de suerte, de encaje, de sincronicidad. ¿Cuántas veces tu éxito técnico se ha estrellado contra el muro invisible de una relación fallida o una comunicación que se rompe justo en el momento crucial? Quiero que te imagines la vida como un sistema complejo, como el motor de un coche de lujo. Nos han enseñado que para que ese motor funcione a la perfección, debemos seguir la lógica fría del manual de instrucciones, que el éxito personal se construye con la lógica pura de la mente, que las emociones son un error, una debilidad que debe ser encerrada bajo llave en el sótano del inconsciente. Y así, construimos muros inexpugnables de lógica, pensando que la verdadera ruta al éxito personal es un camino solitario, pavimentado con datos, eficiencia y la negación de todo lo que nos hace vulnerables. Hoy vamos a desvelar el secreto magnético de la vida, un concepto donde la espiritualidad y la ciencia se dan la mano con una evidencia irrefutable. Tu corazón es más poderoso y más inteligente que tu mente. La historia de Marco es la prueba. Marco era un genio de la ingeniería, un arquitecto de la eficiencia, un hombre cuya mente era un procesador cuántico. Sabía construir sistemas perfectos, pero sus sistemas emocionales estaban colapsados, cercados por la desconfianza. Su historia, una de esas historias emocionantes que te toca el alma, te revelará cómo la ciencia de la conexión espiritual se convierte en la fuente más potente de magnetismo personal y sabiduría. Marco, el hombre de la lógica pura, aprendió que la suerte no es casualidad, es coherencia. Si sientes que el concepto de suerte es, en realidad, un estado interno que puedes aprender a generar y a atraer a voluntad, entonces estás listo para la profundidad de este viaje. Te pido que te ancles en este momento de transformación personal. Si aún no lo has hecho, puedes hacer clic en el botón de «Me gusta» ahora. Es un gesto simple que te enfoca en el presente y activa tu propia ruta al éxito personal, con intención. Magnífico. Adentrémonos así en la historia de Marco. Marco diseñaba software de logística para las corporaciones más grandes del mundo. Sus algoritmos podían optimizar una cadena de suministro global, ahorrando millones de dólares con un solo clic. A los 42 años, Marco era, indiscutiblemente, brillante. Pero su brillantez venía con un alto costo: el aislamiento. Su lema, repetido como un mantra frío, era: «Los datos no mienten, las personas sí». Esta frase no era solo una filosofía de trabajo, era una armadura, una cicatriz profunda. Marco en su juventud había sido traicionado por un socio cercano y querido. El dolor fue tan intenso, la herida emocional tan profunda, que su mente, su poderosa mente lógica, tomó una decisión radical: eliminar el riesgo emocional. La emoción se convirtió, en su narrativa interna, en el ruido que saboteaba el sistema perfecto de la vida. Su corazón se convirtió en una bóveda blindada, inaccesible incluso para él. Su gran proyecto en ese momento era la automatización de la red logística de una corporación asiática, con sede en Singapur. El contrato de su vida, la cima de su éxito personal medido en términos económicos. Su diseño técnico era impecable, un prodigio de la ingeniería. Marco trabajó 18 horas diarias, aplicando una fuerza de voluntad brutal, el mismo esfuerzo que hemos visto fracasar en otras historias, como la de Nuria y su posteable vida en Wall Street. Pero su estilo de comunicación era el de un láser frío, cortante, impaciente y sin matices. Marco entraba en reuniones que duraban 6 horas sin tomar agua. Cuando un socio,
o incluso un cliente, expresaba una preocupación emocional. No estoy seguro de que este cambio se sienta bien para nuestros equipos. Marco levantaba la mano con una sonrisa condescendiente. Con el debido respeto, empezaba, y ese respeto sonaba más a un insulto velado. La emoción es una variable inestable. Si nos ceñimos a los datos, y soltaba una avalancha de cifras, veremos que su sentimiento es irrelevante para el margen de error. Sus palabras eran flechas de lógica pura que aniquilaban la duda, sí, pero que también aniquilaban lo más valioso en los negocios y en la vida: la confianza, la conexión. Marco estaba exhausto. El esfuerzo de ser siempre el más inteligente, de llevar siempre la razón, lo agotaba por dentro. El cuerpo se lo estaba cobrando. Sentía el pecho constantemente oprimido, una rigidez en los hombros y la incapacidad de mirar a los ojos a sus interlocutores por más de 3 segundos. Su cuerpo, la sabiduría de su biología, le estaba gritando: «Necesito conexión». Pero su mente le decía: «Esto es el precio del éxito». El resultado era siempre el mismo, una y otra vez. El proyecto fracasaba, no por fallas técnicas, sino por fallas de conexión. Sus socios se retiraban. Sus empleados lo evitaban. La frase que se repetía en su diálogo interno era: «Lo he hecho todo bien. La suerte no está de mi lado. Siempre acabo solo». Y es que, querido compañero, su suerte no estaba de su lado, porque él no estaba de su lado. El vacío helado que sintió Marco al perder el contrato asiático fue peor que cualquier ira. La rabia, al menos, es una energía. El vacío es una nada. El comentario de Lao, el cliente, sobre el campo de energía de Marco, había pinchado el alma de aquel hombre lógico. Se rió en el momento, pero la frase se había quedado anclada en su mente, repitiéndose. La lógica no podía refutar la experiencia. El fracaso era real. Marco volvió a su apartamento de cristal y acero, sintiendo por primera vez que la frialdad de su fortaleza era, en realidad, una cárcel. Había buscado el éxito personal con la mente y había encontrado el fracaso relacional. Su mente de ingeniero se puso en marcha. Si el fracaso no era técnico, tenía que ser físico. Si existía un campo de energía, tenía que ser medible. Necesitaba una explicación lógica y científica para la suerte. La búsqueda de Marco lo llevó, de forma improbable, a un centro de investigación experimental en las afueras, enfocado en algo que llamaban coherencia cardíaca. Ahí conoció a Elías. No era un gurú ni un orador motivacional. Era un biólogo molecular de mediana edad, de bata blanca impecable y con la mirada calmada de quien ha visto los secretos del universo en un microscopio. Elías no le habló de espiritualidad abstracta, sino de datos. Le mostró un complejo equipo de medidores de resonancia magnética y biofeedback. «Señor Marco», dijo Elías con una voz pausada que era, en sí misma, coherente. «Usted cree que su cerebro es el jefe. Es un error de perspectiva. Su corazón no es solo una bomba que distribuye sangre. Es el generador electromagnético más potente de su cuerpo». Elías le explicó la ciencia con una precisión que Marco no pudo desestimar. El campo electromagnético que emana de su corazón es 100 veces más fuerte en amplitud que el que emana de su cerebro, y es detectable hasta a varios metros de distancia de su cuerpo. Ahí fue donde Marco entendió que lo que Lao sintió fue, literalmente, su energía, el campo electromagnético que emanaba de su corazón. Marco estaba fascinado, pero escéptico. Elías le puso delante una pantalla con un complejo gráfico que representa el campo energético del corazón. Cuando usted está bajo estrés, juicio, frustración o miedo, las emociones que llevaba a sus reuniones,
El ritmo de su corazón es errático. La onda que generamos se ve como un gráfico de picos y valles desordenados. Esto es incoherencia, explicó Elías. Es una señal sucia, una onda corta llena de ruido biológico. Elías cambió el gráfico a uno que representaba a una persona en un estado de profunda gratitud o aprecio. Pero cuando usted siente emociones elevadas como el amor, el aprecio o la sabiduría que viene de la compasión, su ritmo cardíaco se vuelve suave y ordenado, lo que llamamos un ritmo sinusal, armónico. Esto es lo que conocemos como coherencia cardíaca. Y la forma que toma esta energía no es una simple burbuja. Elías le mostró una simulación en 3D. El campo energético del corazón humano tiene forma toroidal, una especie de toroide parecido a una manzana magnética que se expande y se repliega, envolviendo el cuerpo en un ciclo constante. Esta es la clave para la conexión espiritual, validada por la ciencia. Elías usó una analogía que Marco, el ingeniero, pudo entender. Imagínese que usted es una estación de radio. Cuando está incoherente, su estación está llena de estática. Solo hay ruido, y nadie puede sintonizar su mensaje, por muy bueno que sea el contenido. Pero cuando su corazón está en coherencia, la señal es cristalina. Su onda es suave y potente. Esta onda coherente, este campo energético ordenado, no solo optimiza su propio cuerpo, reduce el cortisol, mejora la función cerebral, aumenta la resiliencia, sino que, de forma comprobada, afecta directamente al cerebro de las personas que están a su alrededor, sincronizándolo con su propio ritmo. Para demostrarlo, Elías conectó a Marco a los sensores. Le pidió que recordara la frustración de aquella última reunión con el cliente asiático. En la pantalla, la onda que representaba el corazón de Marco se volvió, inmediatamente, un caos frenético. Picos violentos y valles abruptos. La onda picuda de la frustración. Usted, Marco, entraba en las reuniones emitiendo un escudo de ruido e impaciencia. Su campo energético era una barrera electromagnética. La gente a su alrededor sentía esa tensión, esa falta de conexión, y su instinto de supervivencia les decía: no confíes en este hombre. El señor Lao, sin saber de ciencia, sintió esa falta de conexión espiritual. Marco no sintió rabia. Sintió un silencio asombrado. La lógica que tanto había amado era ahora la herramienta que probaba su error más grande. La suerte, el éxito en los negocios, el encaje de las oportunidades. Lo que la psicología transpersonal llama sincronicidad. No era más que la atracción de la coherencia. Cuando tu interior está ordenado y alineado con emociones elevadas, tu exterior responde de manera ordenada. Marco estaba fascinado. No era misticismo, era física aplicada. Necesitaba aprender a generar esa coherencia a voluntad. El camino a su crecimiento personal no pasaba por su mente. Pasaba por el centro de su pecho, su corazón. Elías le entregó a Marco la herramienta definitiva. No un algoritmo, sino una técnica. La técnica que Elías le enseñó a Marco es la base de la psicología transpersonal, aplicada a la biología. Se llama coherencia cardíaca, y es la práctica de usar el corazón como un centro de mando emocional, reemplazando el miedo por el aprecio y la frustración por la gratitud. Elías insistió en que el cambio debía ser físico y repetitivo. Foco en el corazón. Marco tenía que poner su atención, no en su cabeza, sino en el centro de su pecho, en el área del corazón. Respiración lenta y profunda. Tenía que respirar lenta y profundamente, imaginando que el aire entraba y salía por su corazón, a un ritmo de 5 segundos dentro, 5 segundos fuera. Esto ralentiza el ritmo cardíaco y activa el sistema parasimpático, el de la calma.
Evocar la emoción. El paso más difícil. Tenía que evocar de forma genuina un recuerdo de aprecio, gratitud o amor. Marco, el hombre de la lógica pura, tuvo que buscar en su catálogo de datos emocionales. Estaba vacío. Su única fuente de calidez emocional era un recuerdo borroso de su abuela, la única persona que lo había amado incondicionalmente, sin juzgar sus errores. Al principio era imposible. Cerraba los ojos y pensaba: debo sentir gratitud. Datos. La gratitud es beneficiosa. Siente. Fuerza el sentimiento. Pero la emoción, como el estado de flow de Ander en aquella historia emocionante del calescalador, no se fuerza, se rinde. Tuvo que soltar la lógica y rendirse a la memoria de su abuela, al olor de su cocina, a la sensación del abrazo que le daba cuando era niño. Cada vez que lograba evocar esa memoria, su corazón en la pantalla pasaba de un ritmo caótico a una onda suave, elegante y potente. Su campo energético se había vuelto, literalmente, magnético. Elías le dio un anclaje físico simple. Cada vez que necesitara entrar en coherencia, debía tocar ligeramente su pecho. Un toque, y la emoción de la abuela, el aprecio, se activaría. Así que le dijo: su desafío, Marco, no es subir una montaña, es asistir a la próxima reunión de un cliente menor, pero en lugar de preparar datos, tiene que preparar su coherencia. Marco entró en la sala de reuniones de su siguiente cliente. El temblor en las manos seguía ahí. Pero antes de sentarse, tocó ligeramente su pecho, el anclaje, y respiró, enfocándose en la conexión espiritual de aprecio hacia las personas que estaban allí. Por primera vez, Marco no estaba pensando en su éxito personal. Estaba pensando en la coherencia relacional. La conexión espiritual que Marco redescubrió no es mística. Es la certeza biológica de que tu estado interior afecta todo lo que tocas y a todos los que te rodean. Me gustaría que te detengas un momento para tu propio despertar interior. Si tu corazón pudiera emitir una sola emoción coherente, ¿cuál elegirías para atraer el éxito a tu vida, para generar suerte? ¿La calma, la gratitud por lo que ya tienes, o el aprecio por quienes eres? Escríbela en los comentarios. Al nombrarla, anclas la intención. Al anclarla, activas tu ruta al éxito personal con propósito. El cambio fue instantáneo y sutil, una onda que se expande. Marco no tuvo que esforzarse para escuchar. Simplemente estaba presente. Había espacio para la duda, la incertidumbre y la emoción de los demás. Cuando habló, su voz era más suave, más resonante. Sus palabras ya no eran flechas de lógica que aniquilan, sino invitaciones que construían. El cambio fue inmediato. La gente a su alrededor se relajó. Se abrieron. Confiaron. Su campo de energía coherente les decía: estoy seguro. Es seguro estar aquí. Y luego, la suerte comenzó y hasta pasó a aparecer. A esto, la psicología transpersonal y Jung lo llaman sincronicidad. La aparición de coincidencias significativas que no tienen una causa lógica aparente. En medio de la reunión, el cliente, un hombre de mediana edad, hizo una pausa y dijo, en un momento de distensión: ¿sabes? Mi abuela siempre decía que si no puedes dar un abrazo, da una palabra. Es casi igual de fuerte. Marco sintió una punzada en el pecho. Las palabras eran las mismas que su abuela solía decirle. No era casualidad. Era la ley de la resonancia. Al emitir una onda de aprecio y coherencia, el universo, la red de energía, le devolvía información alineada con su sabiduría interna. Marco no solo ganó el contrato menor. El cliente, impresionado por su cambio y por la conexión espiritual que sintió, le presentó a la antigua corporación asiática. El señor Lao, el hombre sabio, al verlo entrar en la sala,
Sonrió sin que Marco dijera una sola palabra y le dijo: «Su campo de energía, Marco. Es perfecto ahora. Ahora estamos listos». Marco había encontrado la ruta al éxito personal que lo incluía todo. La lógica de su mente y el magnetismo de su corazón. Cuando alcanzas la coherencia interna, dejas de operar desde el ego, la separación, el esfuerzo, y operas desde la unidad, la conexión espiritual, la fluidez. Y el universo, que también es una red de energía, responde a esa unidad con sincronicidad y superación. El éxito ya no es algo que luchas por conseguir, es algo que atraes por resonancia. Tu corazón está esperando a ser activado. El campo energético que emites es la verdadera ley de la atracción, validada por la ciencia. Si tu corazón está en caos, miedo, juicio, frustración, atraerás más caos. Si tu corazón está en coherencia, aprecio, gratitud, amor, atraerás la suerte, la transformación personal y la superación que deseas. Tu tarea es simple. Deja de pensar en lo que quieres y empieza a sentir la gratitud por lo que ya tienes. El propósito no es un plan, es una frecuencia. Ahí reside el interruptor magnético de tu ruta al éxito personal. Ahora que conoces la ciencia del corazón, ¿qué emoción de coherencia, gratitud, aprecio, amor vas a practicar en los próximos 5 minutos para empezar a generar tu propio campo energético de suerte y abrirte a la sincronicidad? Compártelo con todos en los comentarios. Y si esta historia emocionante con sabiduría ha resonado contigo, no te quedes en la incoherencia de la soledad. Suscríbete a Camino Implosivo y activa esa campanita. Dale me gusta al vídeo si esta historia te ha dado la clave para una conexión espiritual real. Sigamos atrayendo el éxito juntos, con consciencia y propósito. En Camino Implosivo te acompañamos con historias que inspiran y cuentos cautivadores que impulsan tu crecimiento personal a través de un profundo despertar interior. Aquí encontrarás la senda hacia la transformación personal. Utilizamos el entendimiento de la psicología transpersonal y la espiritualidad moderna para crear historias con sabiduría en formato de cuentos para adultos, enfocados en tu consciencia y propósito. Nuestro único propósito es ofrecerte historias emocionantes que te devuelvan al centro de tu consciencia para una vida plena,